Una gran alegría estar reunidos hoy en este programa Entre Amigos. Es 7 de octubre de 2020. Estamos transmitiendo desde la Parroquia de los 12 Apóstoles, Santuario María Auxiliadora, en nuestra diócesis de Ecatepec. Y es una gran alegría también porque el día de hoy es esta fiesta donde estamos celebrando a Nuestra Señora del Rosario. Pues muchas felicidades a todas las comunidades que tienen esa vocación de Nuestra Señora del Rosario, a todas aquellas personas que llevan precisamente este nombre. Y pues les saludamos, Padre Sergio Escobar, Padre Daniel Díaz Espíritu y un servidor, Padre Luis Martínez. ¿Cómo has estado, Padre Sergio? Muy bien, Padre, gracias a Dios aquí, con el gusto de saludarlos a cada uno de ustedes. Siempre seguir este programa para nosotros es signo de alegría el que sigamos compartiendo este momento, y más en un día, como dice el Padre, dedicado a Nuestra Señora del Rosario. Aquí nuestros vecinos están de fiesta, aquí en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, así que también felicitar a todas las que llevan el nombre de Rosario, o que es su santo, o sea su cumpleaños, pues siempre la intercesión de María por cada uno de ustedes. Así que bienvenidos cada uno de ustedes y gracias, Padre, por nuevamente invitarnos a este programa de Entre Amigos. Muy bien, y pues con esta alegría también de que el Padre Daniel está ya en los controles, o sea, ya está aquí teniendo todo en orden, con toda paz, y pues nos da mucha alegría precisamente el que estén participando con nosotros. Así es, Padre, pues ya parece ser que ahora sí en YouTube no hay ningún inconveniente. Parece ser que también estamos en YouTube, si no me equivoco, déjenme revisar. Hace un momento vi que aparecía la notificación, ahorita todos revisamos, para que lo tengamos en cuenta. Así que gracias por sus saludos, ya nos está viendo Tere Aguilar. Buena tarde, noche, Padre Luis, Padre Sergio y Padre Daniel. Gracias, Tere Aguilar. Mendocita. Saludos, buenas noches, padres, un gran saludo y como siempre, viendo la transmisión. Siempre no se pierde este programa, Mendocita. Y también nos está viendo Fey Blanco. Saludos para Fey Blanco, para Tere y para Mendocita. Pues nos da mucha alegría que ya se estén reuniendo para tener este programa Entre Amigos. Y el programa anterior pues estuvo muy importante, muy interesante, muy emotivo también, porque estuvimos hablando precisamente de la experiencia de la ordenación sacerdotal del Padre Daniel, que desde aquí nos está riendo, pero bueno, trata de contenerse, y también pues sus experiencias de la cantamisa, sus experiencias como neosacerdote. Y el día de hoy pues tenemos un programa que también creo que va a ser muy interesante, muy importante, porque la Iglesia también va llevando el Evangelio al mundo de hoy. Y precisamente este es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy, porque recordemos que el 3 de octubre de este año, en Asís, el Papa Francisco firmó su tercera encíclica de este gran pontificado que ha tenido, que se llama esta encíclica Fratelli Tutti. Y precisamente sobre este documento nos vamos a ir asomando para que vayamos poco a poco descubriendo de qué se trata y también vayamos teniendo unas luces para tener este encuentro con el documento ya directamente. Aquí en las pequeñas comunidades y ministerios ya se ha dado un primer acercamiento al documento. También se les ha hecho llegar a través de un documento de PDF para que quien quiera ya irlo leyendo poco a poco, estos 8 capítulos de los cuales consta este documento, pues lo pueda ir haciendo, ¿verdad? Entonces creo que este programa tiene mucho interés y pues les invitamos a ir participando, evidentemente a través de sus saludos que nos van enviando, y siempre nos da mucha alegría saludarlos, pero también vayan diciéndonos qué es lo que piensan de esto que vamos a ir de alguna manera asomándonos en una aproximación. Pues ciertamente faltará mucho para poder asumir este documento, pero sí, ya como iglesia estamos en marcha a saber
qué es lo que el Papa Francisco nos invita primero a reflexionar, pero también dar esos pasos hacia una fraternidad y amistad social, que eso es de lo que se trata este documento. Sí, de hecho vamos a tener dos momentos muy específicos. Primero presentaremos un video para entender o adentrarnos a esta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, y después iremos reflexionando desde la introducción, capítulo por capítulo, brevemente. Obviamente no lo vamos a abarcar aquí todo, sin embargo les invitamos a ustedes para que lo lean, para que lo bajen en PDF y ya pueden irlo reflexionando esta nueva encíclica del Papa Francisco, su tercera encíclica. Muy bien, y muchos se preguntan que por qué no sale el Padre Daniel. Entonces, pues, aquí está ya. Ya aquí está esperando. Que pase. Buenas tardes a todos ustedes. Qué gran alegría volver a estar nuevamente en medio de ustedes, con ustedes, Padre Luis, Padre Sergio, y con aquellos hermanos nuestros que nos siguen a través de estas redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, llenos de alegría por estar nuevamente aquí entre amigos, y como bien lo han dicho, para tratar un tema muy importante como lo es la encíclica del Santo Padre, el Papa Francisco. Claro, no vamos a tratar de agotar todo lo que en ella se diga, sino que vamos a dar pinceladas para que ustedes les queden esas ganas de ir y leer esta encíclica del Papa Francisco. Así es, Padre. Ya nos está viendo Cecilia Sánchez Pérez. Saludos para don Horacio, que no se pierde nunca este programa. Saludos para usted, don Horacio. Guillermo Villarreal, buenas noches, Padre Luis, Padre Sergio, Padre Daniel. Saludos para Guillermo Villarreal. Rosa Hernández Vega, buenas tardes, padres Luis, Sergio y Daniel, Dios con ustedes. Muchas gracias, Rosa Hernández, saludos. Gloria Márquez, buenas noches, saludos, padre. Saludos para doña Gloria, que se siga recuperando. Rosa Hernández Vega, el lunes se me olvidó, dice que se le olvidó entre amigos. Pero lo bueno, Rosita, es que ahí queda está en nuestra guardada página y te puedes dar una asomada, vale la pena. Okay. Acabando que termine sí, y hace el maratón. Exactamente. Maratón entre amigos. Vamos a ponerlo así. Lucía, saludos, padres, un gusto saludarles. Un saludo para Lucía. Pepe Carpio, buenas tardes, Dios les bendiga siempre, Padre Luis, Padre Sergio y Padre Daniel. Pepe Carpio, vamos a también saludos para Pepe Carpio. Gracias, saludos. Tere Aguilar, Dios y Mamita María los cuide y los bendiga abundantemente. Gracias, Tere Aguilar. Gracias. Marilena Márquez Guido, pido una oración por el eterno descanso del director de la Prepa 81, por su eterno descanso, quien Dios llamó el día de ayer. Pues que el Señor ya lo tenga en el cielo. Si tienen su nombre, Marilena, con todo gusto. De todas maneras, ya desde ahorita pedimos por él, que el Señor le tome en cuenta todo lo bueno que hizo en su vida, en su familia y pues en su misión de profesor y de directivo. Entonces, pues nos unimos en esa oración. Loreto Hernández dice, buenas tardes, Padre Luis, Padre Sergio, Padre Daniel, gracias por compartir temas de gran interés. Gracias, dice Loreto Hernández. Para nosotros también es una alegría estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias para Loreto Hernández. Iván, de Santa Rosa, si no me equivoco. Rosa, sí. Saludos, Padre Daniel, Padre Luis y Padre Sergio. Saludos para Gracias, saludos, Iván. Sí, claro, gracias. Los veré cuando termine el de hoy. Claro que sí. Maratón. El maratón entre amigos. Y Chiqui Castillo dice, buenas noches, saludos a los tres. Dios los bendiga, Chiqui Castillo. Saludos Gracias, para saludos. Chiqui Castillo. Pues muy bien. Pues yo creo que vamos a ir dando este inicio. Vamos a tener un pequeño video que nos va a hacer algo, de alguna manera, una visión general de lo que es este documento y lo iremos platicando aquí entre amigos. En su tercera encíclica, Fratelli Tutti, o Todos Hermanos, el Papa recopila y sistematiza las grandes propuestas de los discursos sociales de su pontificado en Roma y en sus viajes. Los compendia en una encíclica para proponerlos como magisterio solemne, dirigido a todos los católicos.
Ante la indiferencia global y la tentación de desentendernos de los demás, el Papa pide recordar que todos estamos en la misma barca. Dice que la única opción ante el dolor del mundo y las heridas de las personas es seguir el modelo del buen samaritano, que ayuda a un hombre herido sin importarle quién es, qué opina o de dónde viene. Essere capaci di avere compassione, questa è la chiave, questa è la nostra chiave. Se tu davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se il tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa che non va. Stai attento, stiamo attenti. Non ci lasciamo trascinare dalla insensibilità egoistica. El Papa pide reconocer la dignidad innata de cada persona, que en todo caso merece ser reconocida, valorada y amada, independientemente de sus ideas, sentimientos, prácticas o pecados. En Fratelli Tutti, el Papa alerta de visiones antropológicas reductivas y de un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. La idea es que los empresarios apuesten por crear trabajo para personas y no por la especulación. El Papa recuerda el drama de los migrantes, le preocupan los brotes de xenofobia y racismo, pide ayudar en los países de origen para que no se vean obligados a emigrar, pero también que la sociedad e incluso los cristianos reconozcan que los están tratando como si fueran menos humanos. Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza. Sono state vittime della cultura dello scarto. El Papa recuerda que la guerra siempre deja al mundo peor de como lo había encontrado, propone ver los efectos en las víctimas y pide detener la proliferación de armas nucleares y dedicar ese dinero a un fondo mundial contra el hambre. En el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo que clama al cielo. Además, recuerda que ha cambiado el catecismo y que en ningún caso es admisible la pena de muerte. Dice que el diálogo no es solo escuchar opiniones, sino aceptar que el otro puede encerrar convicciones o intereses legítimos, una actitud que deben tener las personas de todas las religiones. Sono chiamati figli di Dio coloro che hanno appreso l'arte della pace e la esercitano. Sanno che non c'è riconciliazione senza dono della propria vita e che la pace va cercata sempre e comunque. Por eso dice que no basta con actuar solos, sino que hay que buscar modos de colaborar con los demás. En Fratelli Tutti hay muchos temas. El Papa pide que el debate público escuche también la perspectiva religiosa, pues no puede admitirse que solo tengan voz los poderosos y los científicos. Reivindica el valor de la amabilidad y alerta de quienes siembran división, odio y desconfianza en Internet. En definitiva, pide reconocer el bien y la belleza que Dios sembró en cada persona. Para escribirla se ha inspirado en figuras cristianas como San Francisco y Charles de Foucault, pero también en no católicos como Martin Luther King, Desmond Tutu o Mahatma Gandhi y Ahmad Al-Tayeb, el líder del Islam sunita. Muy bien, pues yo creo que este video nos da una perspectiva de entrar en estas enseñanzas que vamos a tener en Fratelli Tutti, que es esta encíclica
del Santo Padre, el Papa Francisco. ¿Y cómo viste, Padre Daniel, este primer acercamiento? Creo que esta encíclica me ponía a reflexionar, porque es la tercera del Papa Francisco. Sabemos, la primera encíclica de suyo no es todo de él, sino más bien él asume el trabajo que ha dejado el Papa emérito Benedicto XVI, y si bien es cierto trató de ponerle parte de su pensamiento, estaba casi toda impregnada de la sabiduría del Papa Benedicto. Estas dos, Laudato Si, y ahora ya esta específicamente Fratelli Tutti, es el pensamiento del Papa Francisco en torno a temas específicos. Y algo que es curioso es que él no solamente se deja guiar por el pensamiento o más bien por lo que hizo San Francisco de Asís, sino que deja que su modo de vida, que es el modo de vida del Evangelio, permee todo su pontificado. Fratelli Tutti parte precisamente de esa relación que San Francisco de Asís había hecho con todos, y no solamente todos como personas, sino todos como la naturaleza, como el cosmos entero, y por eso el Papa Francisco llama precisamente a esta amistad social o a esta fraternidad. Creo que esta encíclica habla de lo que el corazón del Papa tiene, referente a la fraternidad, referente a la amistad social, así como lo hizo en Laudato Si, del cuidado de la casa común, ahora lo hace en torno a la relación con el hermano. Y creo que es verdaderamente, como lo hemos visto en este compendio que hace esa agencia de reportajes, un compendio del pensamiento del Santo Padre en torno al bien común, a la relación de todos como hermanos. Muy bien, pues vamos a iniciar este momento. Váyanos poniendo sus mensajes, qué es lo que ustedes piensan, si es que hay alguna perspectiva que podamos tomar en cuenta, con gusto nosotros la tomaremos en cuenta. Mándanos también sus saludos, evidentemente. Bueno, pues en primer lugar, esta carta encíclica se llama Fratelli Tutti. Fratelli es hermanos, tutti, todos hermanos. Entonces todos somos hermanos. Y es una frase que precisamente tiene San Francisco de Asís. De allí toma precisamente este título, esta carta encíclica. Y ya como lo decía el Padre Daniel, es la tercera carta encíclica que de alguna manera firma el Santo Padre, el Papa Francisco. La primera fue Lumen Fidei, la luz de la fe. Recordemos que ya el Papa Benedicto XVI había hablado precisamente de la caridad, del amor. También ahora el Papa Francisco habla sobre la luz de la fe. Un trabajo ya de alguna manera encaminado por el Papa Benedicto XVI y que precisamente lanza esa continuidad en lo que es este ministerio petrino. Por otro lado, después en el 2015 viene Laudato Si. Laudato Si, ¿verdad? Alabado seas mi Señor, también son palabras en italiano que son basadas precisamente en esta perspectiva de la espiritualidad de San Francisco de Asís. Y en este caso de Laudato Si, nos habla sobre el cuidado de la casa común, de lo que es todo esta obra de la creación, la cual está interrelacionada con nosotros los seres humanos. Si vemos que esta creación desgraciadamente ha tenido mucha degradación, no tenemos que ir viendo esta perspectiva solamente en el aspecto ecológico, sino hay que ir más a fondo, al egoísmo del hombre. Y entonces, aquí nos plantea precisamente este camino de Laudato Si, el cuidado de la casa común. Recordemos que el Santo Padre, el Papa Francisco, pues es de Argentina, es latinoamericano, y él estuvo al frente de la redacción del documento de Aparecida. Entonces, cuando están estos trabajos de Aparecida, están los obispos que vienen del Amazonas.
Y siempre ellos, no, que mira, que el cuidado del cosmos, el cuidado de la naturaleza, y decía el Papa, ay, otra vez los de la región del Amazonas, pero ya entrando en ese contacto, él se da cuenta que es algo muy importante. Recordemos también que pues es algo innovador, porque este tema del cuidado de la casa común es algo que estaba muy presente en ese tiempo, precisamente en la reflexión y en los organismos internacionales. Entonces el Papa Francisco pone el énfasis en esta perspectiva. Y ahora, en el 2020, pues tenemos Fratelli Tutti, que fue firmada por él el día 3 de octubre de este año, ¿no? Unas vísperas de la fiesta de San Francisco de Asís. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esta encíclica? Sobre la fraternidad y amistad social. Entonces, fraternidad y amistad social. Todos estamos llamados a ser hermanos. Precisamente el Evangelio de hoy, que es cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, significa que si el Padre Sergio le dice Padre, Padre Hernán le dice Padre, también un servidor le digo Padre, entonces significa que somos hermanos. Entonces, algo que quiere rescatar el Papa Francisco precisamente es ese valor de la fraternidad y también la amistad social, porque nuestras relaciones no se tienen que limitar al aspecto económico o al aspecto laboral o al aspecto pues de diferentes perspectivas, puede ser hasta político, ¿verdad? Sino que nuestras perspectivas tienen que ser en el amor, en la entrega generosa de los demás, simplemente amar porque sí, no buscando algunos intereses que nos hacen ir hacia el egoísmo. Entonces, fraternidad y amistad social es el punto que aborda el Papa Francisco precisamente en esta encíclica. Y también, pues hay un documento que se firmó en febrero de 2019, donde lo hizo con el gran imán Hamad al-Tayeb, allá en Egipto, entonces donde habla precisamente de una fraternidad universal. Y recordemos que San Francisco de Asís también hizo un viaje a Egipto, precisamente en esa perspectiva de tender esos lazos de unidad, y el Papa Francisco hace algo así simbólicamente. Yo siempre he pensado que el Papa Francisco, dentro de toda la riqueza de su pontificado, es un pontificado de ser un profeta. O sea, no solamente hay que fijarnos en lo que dice, que es muy importante, sino también en todas sus acciones que dicen algo. Entonces es el camino del encuentro. Entonces, bajo esta perspectiva, con este líder espiritual en Egipto el año pasado, entonces se lanza. También hay que tomar en cuenta un punto importante, que cuando el Papa ya está en vistas a terminar el documento, viene la pandemia de la COVID-19. Y eso también va a marcar precisamente lo que nos va a decir en este documento. Porque hemos visto que la pandemia nos descubre que no podemos caminar juntos. Y esa es la realidad. O sea, aún siendo un problema que abarca a todos, a países en todos los continentes, a países ricos y pobres, a diferentes circunstancias, hombres y mujeres, adultos mayores, jóvenes, niños, a pesar de que la pandemia a todos los afecta, pero no hemos sabido encontrar una solución común. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo el Papa. Fíjense bien, aún esta humanidad azotada por esta pandemia no ha sido capaz de llegar a la fraternidad y amistad sociales. Nos damos cuenta que sí hay muchos esfuerzos muy loables por una vacuna y eso está muy bien, pero si nos damos cuenta ya cada quien lo está haciendo de una manera o de otra, cada país hace una cosa, otros hacen otra, en fin. Entonces el Papa Francisco aprovecha este momento para decir, creo que posterior a este momento de la COVID tiene que haber un cambio en nuestros corazones. Y eso es precisamente lo que se trata, ¿no? Ahora, ¿a quién está dirigida esta encíclica? A todo ser humano de buena voluntad. Ciertamente nosotros como católicos, pues lo asumimos como parte de nuestro magisterio, evidentemente. Pero no solamente se limita
al mundo cristiano católico, sino que es para toda la humanidad. Es el mensaje del Papa Francisco para toda la humanidad. De hecho, empieza con la perspectiva de San Francisco de Asís y va a llegar en el capítulo 2 a la parte ya de meter lo que es la parte evangélica a través de lo que va a ser la parábola del buen samaritano y este texto de Mateo, que todos, dice Mateo, todos ustedes son hermanos. Entonces, bajo esta línea, Fratelli Tutti tiene una introducción y 8 capítulos. 8 capítulos que vamos a ver ahorita. Las sombras de un mundo cerrado, el primer capítulo. Segundo, un extraño en el camino. Tercero, pensar y gestar un mundo abierto. Cuarto, un corazón al mundo entero. Quinto, la mejor política. Sexto, diálogo y amistad social. Séptimo, caminos de reencuentro. Y octavo, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Entonces, esto es en general lo que podemos nosotros decir de este documento de Fratelli Tutti como una introducción. Okay, muy bien, padre. Antes de pasar ya propiamente a lo que el padre nos ha expuesto, ya nos ha introducido en la temática de la encíclica, dice Patricia Mendiola: buenas tardes, padres, me da mucho gusto escucharlos, Dios los bendiga, los colme de bendiciones, saludos para Patricia Mendiola. Pilar Pérez Alvarado: buenas noches, padre Luis, padre Sergio y padre Daniel. Los saludo con mucha alegría y gracias, padre Sergio, por haber leído mi comentario el día lunes. Me puse muy contenta, dice Pilar Pérez. No sé qué había sido el comentario. Hilda Celia Guerrero Narváez: saludos, padres Luis, Sergio y Daniel. Gracias por sus enseñanzas. Dios los siga iluminando para seguir guiando a la comunidad con esa alegría y amor de Dios que nos comunican. Gracias a doña Hilda. Clarita Sánchez: buenas noches, padres. Es una bendición verlos a los tres juntos. Que Dios los bendiga siempre. Amén, dice Clarita Sánchez. Clarita. Y Mara Hernández: buenas tardes a los tres padres consentidos, Luis, Sergio, Daniel. Dios los colme de bendiciones. Gracias por compartir. Gracias por incluirnos aquí en ese ser consentido. Exactamente, ser consentido. Todos. Entonces, esto que comentaba el padre, vamos a pasar al primer capítulo, las sombras de un mundo cerrado. Aquí, ¿qué podemos ver? En primer lugar, el Papa alerta que evidentemente la humanidad ha dado unos pasos gigantescos hacia una integración. De hecho, el Papa habla del bloque, por ejemplo, europeo, ¿no? La famosa Unión Europea, que de alguna manera tenía como esta dinámica de integración y de ayuda, es decir, una perspectiva solidaria. Sin embargo, parece que ya se está quedando atrás eso, y entonces viene esto que mencionaba el padre hace un momento, este nacionalismo agresivo e individualista, ¿no? Es decir, solamente cerrado, porque yo solamente quiero crecer, quiero que mi economía esté bien, solamente quiero que mi sociedad esté bien, los demás no me interesan, ¿no? Y lo estamos viendo en ese sentido con el ejemplo que mencionaba el padre, ¿no? Lo de la vacuna, ¿no? Si yo creo que todos se unieran para, pues, no solamente sacar al mercado y tener ya esta esperanza, sino también ir compartiendo los conocimientos, ¿verdad? Para que se llegue, pues, más pronto a la vacuna. Bien, ¿qué otra cosa menciona el Papa en este capítulo? El Papa habla ciertamente de una pérdida de algunos valores, ¿como cuáles? Habla de una polarización política, ¿no? Es decir, una manipulación, ¿no? Y entonces, cuando viene todo esto, viene la imposición de un modelo cultural, de un modelo único para todos, ¿no? Quieren una uniformidad, y sin embargo nos damos cuenta que no. Esto nos lleva a la cultura del descarte que tantas veces menciona el Papa Francisco, y por lo tanto, el descarte, él menciona a los no nacidos y especialmente a los ancianos, es decir, a los más vulnerables, a los más indefensos, y que nos lleva a una injusticia social, ¿no? A una esclavitud inclusive moderna, llena de tantas situaciones, inclusive persecuciones religiosas, la globalización que nos ha llevado a no solo a contemplar esta pandemia de la COVID, sino otro tipo de pandemias, ¿no? Y por lo tanto, una amenaza a los grupos más vulnerables.
También el Papa menciona de alguna manera las sombras densas que conviene ignorar, dice el Papa. Asegura en esta encíclica que a pesar de todas estas situaciones, a pesar de todo este mundo pareciera lleno de sombras, lleno de incertidumbres, lleno de desesperanzas, el Papa, de hecho al final, antes ya propiamente de pasar al capítulo número 2, menciona el sentido de la esperanza, ¿no? La esperanza como, no solamente como ese Dios que se hace presente, ¿no? Que nos invita al bien, que nos invita a que seamos solidarios los unos con los otros, ¿no? En los diferentes ámbitos, sea en el ámbito, por ejemplo, laboral, sea en el ámbito económico, sea en el ámbito político, inclusive en el ámbito religioso, ¿no? Como esta situación de hospitalidad a la cual estamos llamados cada uno de nosotros nos lleva a, no a la cultura del descarte, sino a una cultura del encuentro, de salir adelante, sobre todo buscando siempre el bien de los demás. Y por lo tanto, el sentido de la esperanza, ¿a qué nos lleva? A un anhelo de plenitud, dice el Papa Francisco, a una vida lograda, dice un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón, dice el Papa, y eleva el espíritu hacia cosas grandes. Y él menciona 3 cosas fundamentales, ¿no? Que son la verdad, que son la bondad, evidentemente con la belleza, la justicia y el amor. Solo a partir de estos valores fundamentales, universales, se podrá llegar a un equilibrio, ¿no? Y por lo tanto, de este mundo de sombra cerrado a un mundo que se abra, que tenga esta perspectiva de ir al encuentro, especialmente de los más pobres y de los que más sufren, ante este sistema inclusive político globalizado que nos lleva a la cultura del descarte. Muy bien, pues yo creo que este primer capítulo nos tiene muchas perspectivas, ¿no? Es cosa curiosa lo que nos menciona el padre Sergio, que estando en un mundo globalizado, en esas perspectivas de hacer bloques de naciones, curiosamente ahora tenemos las sombras de un mundo cerrado, ¿no? Esos nacionalismos. Vemos que tenemos redes sociales donde podemos tener un alcance con personas de todo el mundo, pero a la vez estamos ya tan cerrados en nuestro pensamiento que somos incapaces de ir al encuentro del otro. Entonces son realidades que estamos viviendo y precisamente el Papa Francisco es lo que señala en este primer momento, las sombras de un mundo cerrado. Pero, como decía el padre Sergio, nos abrimos a un horizonte de esperanza y eso va a ser el segundo capítulo que también nos va a compartir el padre Daniel. Muy bien, creo que el Papa Francisco en esta encíclica utiliza mucho la metodología que es propia de la Iglesia, ver, juzgar y actuar. Como buen latinoamericano tiene en mente eso. Ya en el primer capítulo estuvimos viendo la realidad que está viviendo el mundo frente a la fraternidad o a la hermandad, y ahora vamos a juzgarlo a partir del Evangelio, a partir de esta parábola del buen samaritano. Y por eso el capítulo 2 se llama Un extraño en el camino. Y el Papa dice, yo quisiera, una vez que ya he puesto de manifiesto qué es lo que está viviendo el mundo, iluminarlo con esta parábola que Jesucristo nuestro Señor dijo, pero que no solamente va a interpelar a los hombres de fe, sino que cualquiera que escuche esta parábola se va a ver interpelado. No es una parábola, dice él, religiosa, es una parábola que interpela a todos los hombres de todos los tiempos, de cualquier índole religiosa, de cualquier clase social y política. Porque, como ya lo dijo en uno de sus comentarios, en el video que veíamos, la compasión es parte importante de este caminar. Y el Papa retoma una serie como una exégesis más o menos, pero una exégesis actualizada de quién es, o por qué más bien Jesús dijo esta parábola. Él nos va a hacer referencia que la parábola Jesús la dijo porque en el pueblo de Israel o con los judíos el prójimo era solamente los que estaban cerca de mí, es decir, los de mi familia,
los de mi propia casa, los de mi propia raza. Ellos son mi prójimo. Y por eso yo solamente voy a ayudar a los que están cerca de mí. No me interesa el otro, aunque sufra y aunque la pase muy mal, no me dejo conmover por él, porque no es mi prójimo. Y Jesús abre completamente el panorama más allá de la familia, más allá del apellido, más allá de la condición social, inclusive más allá de la religión, y dice, el prójimo es aquel que tiene necesidad de ti, no el cercano, sino el que tiene necesidad. Y actualizando esta parábola, el Papa dice que hay todavía muchos hombres y mujeres en el mundo que han sido robados, muchos hombres y mujeres que están tirados en el camino y que aún hoy existen o existimos sacerdotes, levitas, que tratamos de no ver al hermano que está sufriendo y queremos pasar de largo, porque el detenerme es modificar mi rutina. El detenerme significa cambiar mi itinerario de vida, porque es latoso detenerme a escuchar a una persona que quiere ser escuchada, porque es latoso detenerme a cuidar a una persona que tiene necesidad, porque resulta inclusive una pérdida en la ganancia de aquello cuando trato de modificar la economía. Y el Papa va a decir, Jesús transforma completamente el planteamiento de quién es el prójimo, de quién es ese extraño en el camino. Es muy hermoso este capítulo, la verdad, porque con ese toque que tiene el Papa Francisco lo va haciendo muy actual y inclusive nos deja interpelar de una manera más clara y profunda sobre quién pudiera ser el rol que yo puedo estar jugando en esta parábola. Quizá el samaritano, o puede ser que yo me convierta en el asaltante, o puede ser que yo me convierta en ese extraño en el camino, o quizá el sacerdote o el levita que siguieron de lado. Y el Papa nos llama a ubicarnos precisamente en torno a esto. Él va a decir que esa parábola no solamente interpela o debe de interpelar a las altas sociedades o a los gobernantes, dice él, sino que también a mí, que tengo un prójimo, uno que tiene necesidad, hacia él tengo que actuar. Él dice, no nos esperemos a que las altas esferas de los gobernantes actúen. Tú puedes empezar a actuar porque eres corresponsable de tu hermano. Muy bien. Pues yo creo que estas dos perspectivas, la primera, la realidad que se está viviendo, y esto que nos está compartiendo el Padre Daniel, esta perspectiva de la parábola del buen samaritano, bajo esta línea muy actual, muy concisa del Papa Francisco, y que nos interpela, que nos hace llegar a la realidad de nuestra propia vida. Entonces ya prójimo no solamente es el que está a mi lado, sino el que me necesita. Entonces yo creo que allí es donde marca parte importante de este documento. Ya lo que viene de aquí en adelante surge precisamente de esta interpelación del texto bíblico al día de hoy. Padre Sergio, no sé si hay algún saludo, cosas así, y mándenos también sus mensajes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven que el Papa Francisco nos plantea la realidad de este mundo? ¿Cómo ven esta parábola del buen samaritano en el aquí y ahora de nuestro tiempo? Los que somos de aquí de México, de Jardines de Morelos, ¿cómo estamos? Nada más, Rita, padre, saludos padres, gracias por compartirnos sobre esta encíclica, que seguro nos darán un gran enriquecimiento. Dios los bendiga, dice Rita Popoca. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Y pues vamos ahora a este tercer punto: pensar y gestar un mundo abierto. Pensar, o sea, ya esta parábola nos hace pensar, pero también se gesta, es decir, inicia, va a nacer un mundo nuevo. Si el primero era un mundo cerrado, ahora, ¿por qué no? Que nazca
un mundo abierto. Y precisamente el Papa Francisco nos plantea Mateo 23:8. Todos ustedes son hermanos. Y precisamente eso es lo que nos plantea, un mundo abierto. Si Daniel es mi hermano, si el padre Sergio es mi hermano, entonces plantea un reto, tener una perspectiva siempre atenta al otro. Y en este sentido, ¿cuándo un ser humano encuentra su plenitud? Cuando se encuentra y se entrega a los demás. Esa es la plenitud del ser humano. Si ustedes se dan cuenta, cuando alguien se ve llamado a la vida matrimonial, ¿dónde encuentra su plenitud? No en la soledad, sino el encuentro con la otra persona. ¿Y qué dice? Me encuentro contigo y me entrego a ti. Y también los padres, cuando tienen a sus hijos, es el encuentro y la apertura y la entrega. Ahorita que veíamos la ordenación del padre Daniel, a final de cuentas, ¿qué es? Es el encuentro y la apertura hacia los demás. Y allí encuentra plenitud la vida. Él ya empieza a dar frutos en la vida. Claro, Dios le ha dado más frutos a lo largo de su vida, pero sí nos da una idea de que el ser humano que llega a la plenitud es el que se encuentra con el otro y el que se entrega a los demás. Y desgraciadamente este mundo nos ha hecho tan egoístas que ya nada más pensamos en nosotros mismos, ¿no? En los países es mi país y yo ya no me voy a preocupar por los demás. Por eso ya esta desintegración de estos bloques que antes estaban unidos. Sin embargo, también esos bloques que se unieron en su tiempo no tuvieron como fuente la fraternidad, sino la economía. Dijeron, vamos a unirnos para ser más fuertes y competir con el otro, pero no por el ámbito de fraternidad, que es lo que nos está planteando este texto. Por otro lado, reclama el Papa Francisco una mayor capacidad de acoger a los demás, sobre todo a los que están en las periferias. Entonces, es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque muchas veces descartamos a los demás. Por ejemplo, tenemos organizaciones mundiales, y eso es muy bueno, pero ¿quiénes son los que llevan la batuta en las organizaciones mundiales? Los países más poderosos. Pero somos cientos de países, o sea, no nada más es unos cuantos. Y si nos damos cuenta, solo unos toman decisiones por todos, ¿no? Desde la Organización de Naciones Unidas, que es un buen esfuerzo y es loable, y ha dado muchos frutos, pero al final de cuentas nada más unos tienen derecho de veto, ¿no? Y los demás, pues ahí háganle como puedan. No, tenemos que abrirnos a los demás. Entonces, ir al encuentro de todos, integrando las periferias. Y el amor, más allá de las fronteras, tiene su base en la amistad social. ¿Qué significa esto? Que el Papa Francisco nos va planteando que tenemos que abrirnos hacia los demás. Estas barreras del individualismo hay que irlas rompiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver ya en el ámbito ya más, por poner un ejemplo así muy concreto, hablamos de la doctrina social la vez pasada sobre el derecho a la propiedad privada. O sea, eso es cierto, y hay derecho a la propiedad privada. Pero, ¿qué nos dice el Papa Francisco? Recuerda que la propiedad privada no es absoluta, que tienes que ver el bien común, entonces el destino universal de los bienes. Entonces es ahí donde nos abre. ¿Por qué? Porque si yo defiendo a capa y espada solo lo individual, entonces me cierro al encuentro del otro. De hecho, el abrir, precisamente, gestar un mundo abierto, es cuando te abres a la necesidad del hermano que veíamos en el capítulo anterior. Cuando tú abres tu mano a compartir tu pan, a compartir tu tiempo con el que te está necesitando, realmente estás creciendo como persona, pero no estás haciendo nada extraordinario, estás haciendo lo que debes hacer para llegar a la plenitud. Y entonces aquí es donde vemos esta posibilidad de gestar un mundo abierto. Entonces hay que tener pensamientos en comunidad, quitar ese individualismo para pensar en comunidad. Y qué difícil es hacer eso, Padre Sergio, Padre Daniel, qué difícil es eso. ¿Por qué? Porque siempre vamos a pensar individualmente. O sea, yo digo, yo soy, o mi organización es la que tiene la razón, y muy pocas veces nos abrimos al encuentro del otro. Es lo que vemos en redes sociales. O sea, en redes sociales defendemos nuestro punto de vista, pero no nos abrimos, son puros monólogos.
Quien está a favor de ciertas ideas, siempre tiene esas ideas, siempre, y no puede haber una posibilidad de encuentro, un mundo abierto. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, cuando vemos las campañas presidenciales en otros países o campañas electorales en tantos otros? Es muy difícil ver, o casi imposible ver que alguien diga, ¿sabes qué? Mi oponente, yo veo que el padre Sergio tiene esto de bueno, bueno y bueno. Bueno, con eso bueno que dice, yo propongo esto también y ya empezamos. Pero no, si el padre Sergio es mi adversario político, entonces yo nada más le voy a decir, no, hizo esto mal, hizo mal, y lo descartamos. Y así precisamente, ahorita, por ejemplo, en nuestro país, por desgracia, estamos polarizados entre unos y otros y no hay diálogo. O sea, no hay diálogo. Yo no he visto a alguien que diga, ¿sabes qué? Hicieron bien esto en el pasado, porque no todo fue malo. Hubo cosas muy buenas, si no, no estaríamos aquí. Pero no hay quien diga, el que está ahorita, ¿sabes qué? Reconozco a mis antecesores, ¿no? Dicen, no, vamos a fregarnos, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Es pensar en comunidad, ¿no? Y entonces, esto nos va a plantear una ética global. ¿Por qué? Porque no basta nada más nuestras leyes, porque también tenemos un principio en México que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y con eso nos la llevamos en el ámbito internacional. O sea, no, el derecho al respeto, al derecho ajeno, ¿no? Entonces yo no puedo levantar la voz como pueblo de México, como gobierno de México, ante injusticias que se puedan dar en otros países, porque digo, el respeto al derecho ajeno, pero así piensan todos los demás. Y entonces tú dices, no, yo soy autónomo, así es de que no me vengas a decirme que tengo que hacer esto, ¿no? Y así pueden haber masacres, pueden haber situaciones de violencia, pueden haber situaciones de descarte, de pobreza, y nadie levanta la voz. ¿Por qué? Pues porque eres autónomo. Entonces dice el Papa, no, hay que abrirnos a una ética universal donde podamos atender las necesidades de los demás. Por eso hemos visto gente que muere y nadie dice nada. Hay guerras, o gente que vive en pobreza, ¿no? En países latinoamericanos que están yéndose a pique, pero nadie dice nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son autónomos. No, una ética universal. Así es, padre. Vamos con los saludos. Lupi Serrano dice, buenas noches, saludos desde Guanajuato, Dios los bendiga, los extraño, dice Lupi Serrano desde Guanajuato. Saludo para Lupi hasta Guanajuato. Gloria Márquez, realmente es muy importante conocer y dar a saber sobre este documento, ya que si hemos dejado que las sombras nos invadan, comenzando por la familia y por consiguiente hacia afuera, dice Gloria Márquez. Rosa Hernández Vega, aquí donde vivo ahora los vecinos son solidarios, tenemos un chat donde se ofrecen servicios, pero también cuando se pide ayuda de una forma o de otra, no falta quien responda y dé el apoyo necesitado, y eso me gusta, porque la verdad no nos conocemos todavía, pero se da la ayuda, dice doña Rosa Hernández. Qué bueno. Tere Aguilar dice, pues sí debemos de tener esa fraternidad y ver por los demás que nos necesitan, no nada más por los más cercanos. No debo de ser egoísta, tengo que ver por los demás y dar amor, no ser individualista, dice Tere Aguilar. Bueno, Mario César Rojas, buenas noches. Rita Popoca, sí es importante vernos como hermanos, no solo a la familia o a los de la comunidad, solo a los que me caen bien y me dan por mi lado, sino a todos los de afuera, claro, empezando por casa y la iglesia, y no marginar a nadie por ningún motivo, ni siquiera porque se salen de la iglesia, dice Rita Popoca. Abrirlos, muy bien. Dice Tere Aguilar, me acaban de mandar la encíclica en PDF. Muy bien, Sí, Teresita, pues sí, qué bueno que esté circulando entre nuestras comunidades este texto, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a este cuarto capítulo, un corazón abierto al mundo entero, ¿no? Ya el padre Luis ya nos hablaba sobre esta apertura a un mundo diverso, a un mundo distinto. Ahora es esta perspectiva todavía más hacia el mundo entero, ¿no? Ya no solamente es el pensamiento, sino ya es el corazón abierto, ¿no? El corazón a la necesidad del otro. En este capítulo nos damos cuenta que el Papa se centra en el problema migratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las preocupaciones, de hecho el Papa inclusive hasta ahora en las letanías lauretanas puso
una advocación precisamente para los migrantes, ¿no? Una de las grandes preocupaciones del Papa precisamente serán los migrantes. ¿Por qué? Porque el Papa plantea la cuestión de por qué se da la migración, ¿no? Muchas veces la migración se da porque no hay condiciones necesarias, inclusive las más indispensables en cierta nación, que hace que las personas se desplacen. Y al desplazarse a otro lugar del cual no son, pues evidentemente vienen muchas circunstancias que pueden caer en la delincuencia organizada, pueden caer inclusive en cuestiones de explotación, llámense pequeños, llámense jóvenes, mujeres. Entonces tiene no solamente un sentido de estar vulnerable ante los desafíos de otra nación, de otras políticas, de otras circunstancias, sino, dice el Papa, que inclusive ponen en riesgo, ¿verdad?, la cuestión de la dignidad humana, ¿no? Y cuando se pone en riesgo esta dignidad humana, ¿a qué nos lleva? Precisamente a esta situación de corromper, de lastimar, de lacerar a la persona, ¿no? Y por lo tanto verla como un bien, como un objeto, el cual puedo poseer y el cual puedo manipular y el cual me sirve para ciertas situaciones, ¿no? Por eso el Papa es muy enfático en este problema de la migración, ¿no? ¿Por qué se da esta situación cuando debería de haber otro tipo de situaciones que se den en las naciones? ¿Para qué? Para que no se dé tanto esta problemática. Pero sí se da, el Papa también da algunas líneas de, inclusive para los cristianos, no salir como por la tangente, sino también ser corresponsables con aquellas personas que están lejos de su patria. Otro elemento que menciona el Papa también aquí en este cuarto capítulo, Un corazón abierto al mundo entero, ¿verdad? Menciona 4 verbos fundamentales que no tenemos que olvidar. Primero, acoger, fundamental. Segundo, proteger. Tercero, promover. Y finalmente, integrar, ¿no? De hecho, el Papa retoma ahí Christus Vivit, la exhortación apostólica que le escribe a los jóvenes, precisamente con esta perspectiva de no caer en estas situaciones. Inclusive, por ejemplo, los jóvenes están muy propensos a esta situación que puede generar ciertos peligros, que puede generar de alguna manera una alienación, inclusive a la dignidad del propio ser humano. Entonces, siempre tener presente estos verbos del Papa: acoger, proteger, promover e integrar. Cuando nosotros tenemos esa situación, entonces por lo menos los migrantes tendrán un sentido diferente al cual muchas veces los tratamos, ¿no? Esto lo podemos ver en muchos países, por ejemplo, naciones de África, muchos migrantes que van al continente europeo, inclusive aquí en América, ¿no? Que el gran sueño de ir a Estados Unidos. ¿Cuál es toda la situación que implica esta movilización, dejar tu nación para ir a otra? Entonces, sí, el Papa pone mucho énfasis en tener siempre presente el cuidado de los migrantes, ¿no? Y por lo tanto, de hecho, el Papa plantea un concepto bastante interesante que se llama esclerosis cultural, el cual dice debe evitarse. ¿Por qué? Porque siempre es importante, se necesita un diálogo paciente, dice el Papa, confiado, para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir esos valores, y por lo tanto, al transmitir estos valores, crecerá la cultura y por lo tanto se evitará que las personas estén migrando a otros lados donde pueden sufrir muchas circunstancias. Finalmente, el Papa en este capítulo hace un llamado al intercambio entre países. ¿A qué se refiere esto el Papa? Al intercambio que siempre busque un beneficio para todos, tanto para las naciones, pero específicamente para las personas, ¿no? Porque a veces se dan intercambios solamente desde el punto de vista egoísta, ¿no? Quiero que vengas a mi país para que aquí a lo mejor te doy todo, pero lo que tú vas a hacer aquí se queda, ¿no? Es decir, no hay un intercambio cultural inclusive, ¿no? Es decir, tú te vienes para acá y prácticamente me adueño de lo que tú piensas, de lo que tú eres, de lo que tú sientes,
y prácticamente empiezo como esa manipulación, ¿no? Entonces, dice el Papa, necesitamos desarrollar esta conciencia de hoy que nos lleve a un mundo más justo, a un mundo que realmente busque el equilibrio en la sociedad. Por eso, uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad, dice el Papa, es la pobreza, la decadencia, que nos lleva precisamente a ser una sociedad donde se viva inclusive una cultura de la muerte que nos lleva a la propia destrucción. Y por lo tanto, el Papa plantea una cultura sana, abierta, acogedora por naturaleza, de tal modo que acoja al otro por lo que es, por lo que tiene, y que también con sus riquezas pueden enriquecer a la cultura a la cual él también se está desenvolviendo en esta cultura de la migración. Muy bien, pues nos damos cuenta de que este tema pues es muy actual, lo podemos ver en todo el mundo, y esto que nos está planteando este capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero, es algo fundamental. Entonces yo creo que, pues no sé, ustedes que nos están siguiendo a través de este programa, ¿ustedes qué piensan? Tenemos la realidad de la migración, es más, nosotros mismos en Ecatepec, la gran mayoría pues es gente de todos lados. Gracias a Dios ya hay gente que nació aquí y ya se va creando una identidad aquí como diócesis de Ecatepec, como municipio de Ecatepec, pero recordemos que también venimos de otros lados, ¿no? Y que esto, en vez de empobrecer, puede ser muy rico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es abrirnos a los demás desde el corazón. Acuérdate tú que no nada más es de pensamiento, el corazón ya implica toda la persona. Y bueno, pues vamos a ir viendo, mándenos sus comentarios. Y pues aquí el Padre Daniel nos va a hablar sobre el siguiente capítulo, la mejor política. ¿Qué es lo que nos dice el Papa? Cuando hablamos de política como que nos causa un poquito de extrañeza, ¿no? Y más en el ámbito de la fe. Claro. Pero creo que el Papa va al sentido estricto de política y abrirlo a algo bueno. Claro, y sobre todo, Padre, como el Santo Padre lo dice al inicio, esta carta encíclica no solamente es para los cristianos, sino para todos aquellos hombres de buena voluntad. Claro, en México especialmente pareciera que hay una dislocación entre el Estado y la Iglesia, y que la Iglesia no se tiene que meter en cosas de política ni de Estado, ni el Estado tener que intervenir en las cuestiones eclesiales. Pero para el Papa Francisco resulta muy alentador que esta cuestión de la fraternidad y la amistad social permee todo lo que es el ámbito político, y precisamente el Santo Padre comenzará diciendo que para hacer posible un desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor política? Aquella que promueva el bien común. Y precisamente el Papa dice, desgraciadamente, hay políticas que con frecuencia suelen asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. ¿Qué nos encontramos ante la política? Y él hizo una crítica hace apenas unas cuantas semanas sobre todos estos recursos que se estaban moviendo para buscar la vacuna contra el coronavirus, y el Papa decía, sería muy doloroso que aún pasando la pandemia haya personas que traten de jalar agua para su molino con esto de las vacunas y traten de beneficiar a los más poderosos, a los más ricos, y dejando de lado a los pobres, a los indefensos, a los más marginados. Más bien, el Papa dice, la política que hoy rige es una política egoísta, así como repercute en la cuestión de la migración, también en la cuestión de la política. ¿Qué nos topamos? Políticos que buscan al otro, no solamente porque es un ser humano a quien yo pueda ayudar, sino sobre todo porque es un voto que yo puedo ganar para
para mí, para mi partido, para mi persona, para mis intereses. Y una vez que consiguen el voto, pues les dan, inclusive ni les dan las gracias, los ignoran completamente. Y el Papa dice hay que estar bien alertas porque esas políticas no sirven. Esas políticas, en vez de construir, destruyen. Esas políticas, en vez de hacernos fraternos, nos van polarizando cada día más porque denigramos al otro, al más necesitado. Y va a decir el Papa Francisco ya casi al final de este capítulo 5 que es caridad acompañar a una persona que sufre. Y también es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Es decir, todo esto, el acompañar, el buscar el bien común, es lo que va a ser una mejor política. Y ante esto, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho, en primer lugar, de ver qué políticos promueven esto, el bien común. No solamente el bien de su partido, no solamente el bien de aquel grupo empresario, no solamente el bien de aquel sector, sino ver qué político o qué política está promoviendo el bien común. ¿Qué dice el Papa? Primero que acompañe, ahí nos habla de la cercanía. Él siempre que nos ha dicho a nosotros como sacerdotes, sean pastores con olor a oveja. Yo creo que algo similar le está diciendo a los políticos, sean políticos cercanos a los que sufren, no solamente gobiernen desde el escritorio, sino acérquense. Y si no pueden acercarse, desde donde están, promuevan cambios en las situaciones denigrantes de las personas. Pienso, por ejemplo, en los que legislan, pienso, por ejemplo, en aquellos que por su trabajo están, que no tienen la posibilidad de acercarse con los demás, pero a partir de ahí modificar las políticas que promuevan el bien común. Y precisamente eso es lo que el Santo Padre nos invita, una política que promueva el bien común. Muy bien, pues yo creo que estos aspectos enriquecen mucho la visión que nosotros podemos tener de esta realidad, pero el Papa lo abre a la esperanza, el Papa lo abre a un compromiso serio. Entonces, ¿qué piensan? Mándenos esos comentarios ya sobre esta perspectiva, cómo el Papa va iluminando. ¿Qué te dice a ti? ¿Verdad? Por ejemplo, en esta, la mejor política, ¿qué te dice a ti como ciudadano? ¿Qué nos dice a todos nosotros en un ámbito de una fraternidad y amistad sociales? Padre Sergio, si hay algún comentario por allí que sí, ya nos han llegado. Lorena Reséndiz Ruiz, buenas noches, les agradezco el compartir ese documento que hay que hacer vida y llevarlo al plano de la familia y la sociedad, dice Lorena Reséndiz, mamá de Aranza. Gracias. Saludos. Lucy Reyes, saludos a los tres fantásticos, dice. Ya, fantástica. Mario César Rojas López, buenas noches. Buenas noches. Mario César Rojas. María Elena Márquez Guido, simplemente APP y no sé, API o no sé qué signifique eso. María Elena Márquez Guido. Rosa Hernández Vega, lo que comentó el padre Daniel, que dice el Papa, ¿con quién me identifico en la parábola? Con los que no hacen nada, con el que lo atiende, con los asaltantes o con la víctima. Sí me hace pensar, dice Rosa Hernández. Rita, nos falta saber dialogar y saber escuchar al otro, aceptando que tiene algo bueno que aportar y si no enseñarle en vez de descartarlo. Claro. Y Héctor Tigres Flores, del Sanatorio Durango. Sí, claro. Saludos padres Daniel, padre Sergio y padre Luis. Sería un sueño hecho realidad que alguno de los tres, o los tres, cuando me case con mi prometida Carla González y nos den su bendición en el sacramento del matrimonio. Pues ya cuando nos invites, claro que sí, ¿verdad? Invita ahí, Sí, Héctor. claro. Igual y sí, ¿verdad? Muy bien. Alguno preside y otro Exactamente. nos celebra, sí, Exactamente. Si nos invitas, claro que sí. Con mucho gusto, Héctor, que siempre nos sigue, no se pierde nunca el programa Entre gracias, Amigos, es uno de los fans del programa y le mandamos un fuerte saludo y claro que sí, si nos invita, ahí estaremos con mucho gusto acompañándolo en esa...
iniciales de los verbos que debemos promover, los que decían. Ya. Acoger, promover. Mire, muy bien. Es que María Elena Márquez Guido es maestra. Ajá. Y está sacando sus dotes de pedagoga. Sí. Ella es la maestra que fue maestra de Cintia, la que conocemos, sí. Ella es. Mira, muy bien. No, pues fenomenal. Api. Exactamente. Muy bien, muy bien. Eso es lo que queríamos con este programa. Ya nos damos por bien servidos. Sí, muy bien. Acoger, sí, es cierto. Muy bien. Gracias por esas. Entonces ya sabemos que es API. Los 4 verbos que menciona el Papa. Aprendamos. Dice así, no se me olvida. Exacto. Exactamente, acoger, promover e integrar. Muy bien. Perdón, Rosita dice, Padre Daniel, si tiene el documento, mándemelo por favor. Ahorita lo voy a buscar aquí ¿cómo se llama? En internet, y voy a poner la liga en los comentarios. Entonces en lo que están ustedes en el siguiente, hago eso, para que lo tengan y de ahí lo puedan descargar. Bien. Claro. Dice la maestra Marielena Márquez, dice, así no se me olvidan. Mi director fue quien falleció. Que en paz descanse Sergio Fragoso Vidal. Ya. Sí, bueno, pues pedimos por el eterno descanso de Sergio Fragoso Vidal. Claro que sí. Vamos al capítulo número 6. Y vamos al capítulo número 6, diálogo y amistad social. Si nos damos cuenta, ya el Papa Francisco va llegando a estos puntos culmen. Y entonces es algo muy bello, cómo va tal vez de menos a más. Y en esta perspectiva de diálogo y amistad social, nos plantea el Papa, ¿qué significa dialogar? ¿Qué significa dialogar? Dialogar significa, en primer lugar, acercarse. Entonces, para el diálogo, tenemos que acercarnos. Esa es la primera barrera tal vez que tenemos, no nos acercamos. Entonces decimos, tú dices, yo digo, y ahí estamos. Luego, expresarse. O sea, me acerco y expreso lo que soy, lo que pienso, lo que tengo. Me acerco, me expreso. Luego, escucharse. Porque no basta que el otro me exprese si yo no lo escucho. Entonces, es ese diálogo, esa ida y vuelta. Entonces, se expresa, yo escucho. Luego, mirarse. O sea, no basta con el escucharse, sino mirarse. El mirar al otro implica ver toda su realidad, el por qué se está expresando de esa manera. A veces nosotros, como no vemos, entonces nos quedamos con una parte de la historia y con eso juzgamos y condenamos. Entonces, no, hay que mirarnos, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, luego conocerse. Ya te miré, te conozco. Ahora, recordemos que una persona no termina de conocerse. A veces las personas ya nos etiquetamos, sobre todo cuando son casados, diciendo, ya, ¿qué va a ser esta? ¿Qué va a ser él? Y no, pues también tiene un proceso, un camino, no está acabado, no está acabada. Entonces, el conocernos. Luego, tratar de comprenderse. O sea, ya nos conocemos, tratamos de comprendernos. Y buscar puntos de contacto. O sea, en vez de buscar nuestras diferencias, vamos a buscar en qué tenemos esta misma perspectiva, puntos de contacto. Ahora, nos dice el Papa Francisco, de todos se puede aprender algo, como decía Rita por ahí en los comentarios, de todos se puede aprender algo. Nadie es inservible, nadie es prescindible. Entonces, de todos podemos aprender en esta perspectiva. Ahora, ¿qué actitudes no nos ayudan? Dice el Papa Francisco. Eso es lo que debemos evitar. 1. La agresión. O sea, si queremos tener diálogo y amistad social, queremos evitar la agresión. Y nos dice el Papa Francisco, sobre todo en redes sociales. Ya viene una tarea para todos nosotros, porque en redes sociales somos bien agresivos. Bien agresivos. Intolerantes. Entonces, no, dice el Papa, oye, no agredas. Yo creo que nosotros como cristianos, como católicos, y los que están viendo, aunque no sean católicos, cristianos, pero son gente de buena voluntad, creo que es algo bueno lo que está planteando el Santo Padre. No ser agresivos en la manifestación de nuestras ideas, porque somos terribles, bien agresivos. Segundo, no tengamos monólogos que no se detienen a escuchar al otro.
monólogos, porque nosotros nada más hable y hable y hable y hable y hable y no escuchamos al otro. Ese es el problema. Ese es un problema del mundo hoy. Todos hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero el otro piensa diferente y te descarto. Inmediatamente te descarto, ¿no? O sea, o estás conmigo o estás contra mí. Prácticamente no. O sea, nosotros tenemos que ir viendo. Y en nuestras redes sociales tenemos monólogo. Hay quien se pone la bandera del equipo azul y todo el tiempo es azul, todo el tiempo es azul. O sea, y no puede haber, ¿sabes qué? Pues el equipo amarillo también tiene sus cosas buenas, o el equipo rojo tiene sus cosas buenas, o el equipo verde también. No, somos así, tan cerrados, tan cuadrados, que esta es la perspectiva, ¿no? Y otra cosa que tenemos que hacer, la descalificación rápida y humillante. Descalificación rápida y humillante, eso, qué difícil. Ahí está el señor que dice, oye viejita, mira que te quedó un poquito salada la sopa. Pero rápido y humillante. Antes sí que te di de comer, si eres un desgraciado, me viste la cara, ¿te acuerdas? Me fuiste infiel, desgraciado, mendigo, maldito, ¿no? O sea, te está diciendo algo bien, que se te pasó la sal, bueno, pues ten cuidado, ¿sabes qué? Pues sí, ¿sabes qué? No, se me pasó. Pero es la descalificación rápida y humillante. Y así lo vemos en el ámbito político, ¿no? O sea, alguien dice algo y al otro día le sacan sus trapitos al sol. O sea, alguien dice, ¿sabes qué? Está mal esto en nuestra sociedad. Y al otro día, ¿no? Que fulano hizo esto en los años tantos, y que debe tanto, y que fue esto. Esa es la descalificación rápida y humillante. Porque de lo que se trata es exhibir a los demás. Ya no es un buscar el bien, sino es exhibirlo, degradarlo. Hasta les ponemos apodos. O sea, qué terrible, ¿no? Qué terrible. Entonces, yo creo que tenemos esos 3 puntos que no nos ayuda el Papa. ¿Qué evita? Agresión, no comentarios agresivos en redes sociales. ¿Qué evites? Monólogos, nada más lo tuyo, ¿no? Atienda al otro. Y tercero, evita la descalificación rápida y humillante. O sea, nosotros somos terribles cuando no piensan como nosotros. Entonces, por ahí, el auténtico diálogo implica la capacidad de respetar el punto de vista del otro. Así es, padre. Esto que dice, yo creo que nos va a llevar a tener, por lo menos, entrar no solo en diálogo, sino la perspectiva de entrar pues en un ambiente de amistad que realmente nos lleve a crecer los dos, ¿no? No solamente una persona y descartando a la otra siempre, ¿no? Diciendo, no, tú no piensas como yo. De hecho, uno de los comentarios que ahorita vamos a ver lo va a manifestar así. José Zúñiga dice, padre, mi esposa se enojó con mi hijo y conmigo porque le digo que no renueve de llevar la comunión a los enfermos por el contagio del COVID-19, cómo se van a cuidar. Mi hijo y yo estamos en contra de que no renueve. Ok, mira, yo creo que ahí sí es importante entrar en un diálogo. Creo que sí vale la pena expresar las inquietudes por la cuestión de la salud. De hecho, es una de las condiciones que ahorita tenemos para todos, ¿eh? Ahora, si tu esposa goza de cabal salud, adelante. Y también quiero decirles algo muy importante, que ahorita, en este semáforo que tenemos, ahorita no se está llevando la comunión a los enfermos. Esto es algo muy importante. Y también, en el aspecto de los cuidados sanitarios que tenemos en las parroquias, se toma temperatura, hay sana distancia. De hecho, en la comunión, por ejemplo, aquí como lo llevamos, se dice el cuerpo de Cristo, y todos responden amén, y la comunión es en silencio. De manera que se evite lo más que se pueda el contagio. Ahora, también tengan en cuenta algo muy importante. Pues a veces nosotros tenemos miedo de la iglesia, ¿no? Yo pienso, aquí en el caso muy concreto, que es uno de los lugares más públicos, más seguros de la comunidad. Porque hay otros lugares donde se desenvuelven nuestros hermanos, por ejemplo, en los mercados, en los tianguis, en los centros comerciales, donde difícilmente vas a poder guardar la sana distancia. Es más fácil, yo creo, que te contagies en el tianguis, y ahí sí tienes que ir, ¿no? Tienes que ir a comprar las cosas, que en la misma iglesia, ¿no? O por ejemplo, la otra vez estaban viendo que nos limitan el tiempo de las celebraciones. Cuando se abren los cines y no dice nada de la duración de las películas, ¿no? Una película puede durar 2 horas y media y estar ahí, y nosotros no, pues que media hora, pues vámonos. Entonces son esos detalles
pero realmente yo creo que ahí tiene que haber discernimiento. Yo creo que en oración los dos, pónganse en oración. Yo te invito a ti, que eres la ministro, tú que eres su esposo, póngase en oración y póngalo delante de Dios. No se trata de exponer a nadie, créanme que lo más importante es la salud de todos. Si no está en condiciones, pues no, que no renueve. Si está en condiciones, pues adelante, un riesgo lo tenemos todos, pero hay que ir precisamente al encuentro del otro. No vamos a ir como el Borras, porque hasta eso, para poder dar la comunión, cubrebocas, careta, desinfectamos al ingreso y a la salida. Aquí en la sacristía, ¿verdad? Cuando ya estamos, ya hay el equipo, ¿no? Ya hay el equipo y todo, sanitizando todo, Entonces yo creo que en esa parte debemos de considerar, ¿no? Tener los cuidados necesarios. Pero si la persona es una persona de riesgo, hermano, hermana, pues ten paciencia, escucha a tu esposo también, escucha a tu hijo, y bueno, Dios sabe que puede servir de otra manera, ¿verdad? Pero póngalo en oración, en discernimiento, y lleguen a un entendimiento. Rosa Hernández Vega, yo solo soy intolerante con el peje, de verdad no lo aguanto. Cookies Escalera dice, estos 4 euros los debemos aplicar principalmente en las comunidades, pues en ocasiones al llegar a otra comunidad por haberlas fusionado, las personas no son bien recibidas y mucho menos acogidas. Eso es algo muy importante, por eso decía Daniel, no lo veamos, o Padre Sergio también, no lo veamos nada más en los líderes, ¿no? Ahorita mencionaron un líder, sino veámoslo también en nuestro círculo más cercano, que a veces nosotros somos precisamente intolerantes, ¿no? Y eso pues, nos tiene que hacer llegar pues, a un acuerdo, ¿no? Exactamente. Pues ya prácticamente vamos a cerrar este momento, vamos ya con el capítulo número 7, ya prácticamente concluyendo, caminos de reencuentro. El Papa menciona que uno de los caminos precisamente para el reencuentro es el proceso de la paz, ¿no? De la paz, que es un compromiso constante con el tiempo, es decir, en el tiempo. Sin embargo, el Papa dice que para lograr esta paz tenemos que siempre buscar estas dos vertientes o estas dos alas para que se lleve a cabo este proceso de la paz, que son la verdad y la justicia, ¿no? Por un lado, que nos lleva precisamente a tener este sentido de esperanza común, que nos lleva a una cuestión más de resolver problemáticas, justicia, que nos lleva a la propia venganza, ¿no? Porque la venganza, ¿qué va a pasar? Pues va a destruir no solo a la persona a la cual, con la cual se quiere vengar, sino con la persona misma que comete esta circunstancia, ¿no? Porque sufre, a final de cuentas, y esto nos lleva a un proceso no adecuado de la paz, ¿no? Y la paz no significa no problemas, no adversidades, sino al contrario, a pesar de los problemas buscamos siempre líneas que nos lleven a unirnos. Otro elemento fundamental que menciona el Papa para este camino de reencuentro con el otro es precisamente el sentido del perdón, el sentido de la reconciliación. Dice el Papa, recuerda que perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás. Más bien, el perdón reclama también la necesidad de que se exija justicia. Por eso, la clave, dice el Santo Padre, es no hacerlo por alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro, que desata una carrera de venganza, ¿no? Entonces, sí, esto es muy enfático el Papa, el perdón, la reconciliación, pero siempre con la perspectiva de la justicia. Por eso, antes de nombrar este sentido del perdón, cuando mencionaba lo de la paz, el Santo Padre, no olvidar estas dos alas, la verdad y la justicia. En cuanto se llevan a cabo, tendremos una sociedad mejor y se dará realmente la cultura, o en este caso el camino del reencuentro con el otro. También el Papa habla sobre la guerra, ¿no? A la que califica el Papa como una amenaza constante. Lejos de ser un fantasma del pasado, es una realidad, pero que se convierte en una guerra injusta, en una guerra que solamente se trata de una guerra egoísta, que nos lleva no solo a la cuestión de las guerras ahora nucleares, en este caso a las armas
nucleares que pueden todavía lacerar más de lo que puede generar inclusive alguna situación de alguna bomba, de algún misil, de alguna otra arma. Las armas nucleares pueden inclusive destruir sociedades y hasta inclusive destruir a toda la humanidad. Por eso el Papa propone que en vez de que el dinero se use para seguirse esta cuestión del armamento, de que los países se sigan proveyendo de armamento, dice el Papa que este dinero se use para el desarrollo de los países más pobres, es decir, que este dinero lo compartan. ¿Para qué? Para que el mundo tenga menos hambre. Entonces, fíjense lo que el Papa plantea referente a la guerra. O sea, está más preocupado el mundo por la guerra, por armarse mejor, que muchas veces por el hambre y por el desarrollo de los países pobres. Y finalmente el Papa menciona la pena de muerte, que también es algo que se da en algunos países, y simplemente el Papa dice, él rechaza enérgicamente la pena de muerte. ¿Por qué? Porque va en contra de la dignidad de todo ser humano, ¿no? Y por lo tanto se acepta que tenga un lugar en este universo, ¿no? Todos cometemos errores, todos podemos tener una situación, sin embargo eso no debe de justificar que la persona se le quite la vida, ¿no? Por eso se tendrá que reformar en algunos países que se da esta cuestión de la pena de muerte, ¿no? Aquí tenemos muy cercanos vecinos que promueven esta cuestión de la pena de muerte, ¿no? Y que el Papa totalmente rechaza, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber una enmienda, y eso ¿qué va a generar? Pues una cultura precisamente de la muerte, y una cultura que nos lleve no a un reencuentro, sino a una situación de guerra y destrucción. Muy bien, pues yo creo que ya va cerrando con estos puntos muy importantes, ¿no? Esa parte de la paz, reconstruir a través del perdón, de la reconciliación, perdón pero no olvido en el aspecto de que ciertamente hay un cambio, ¿no? Pero ojo, evitando esas venganzas, que es lo que muchas veces se manifiesta, ¿no? Hay veces que dicen, es que pasó esto, y hacemos manifestaciones más violentas. Entonces se va creando la espiral de violencia, ¿no? Dice el Papa, sí, pero en una perspectiva de encontrar caminos. ¿Para qué? Para reencontrarnos como hermanos. Y vamos cerrando. El Papa cierra precisamente en el ámbito de la fe. Nosotros como cristianos, pues somos una religión, pero hay otras religiones. Y de hecho partía de ese encuentro el año pasado en Egipto, precisamente con un encuentro con el Islam. Entonces plantea ya la última parte. Sí, que es el capítulo 8, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Ya como colofón de todo lo que ha dicho, inclusive como extensión del capítulo anterior, Caminos de Reencuentro, él trata de sintetizar que también la religión está al servicio de esta fraternidad en el mundo. Y el Papa va a decir que a partir de las diferentes visiones que las diferentes religiones tienen sobre el hombre, se puede partir de un aporte valioso para la construcción de una fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. Las religiones tienen una visión del hombre, una visión de las criaturas, y a partir de esta visión es que se empiezan a dotar todas ellas de elementos que van a ayudar al ser humano a crear lazos de comunión y lazos de justicia y de paz. Y ahí habla sobre la violencia en las religiones, y el Papa dice esas religiones, o más bien la religión que ejerce violencia, no es una religión que se está viviendo como debería de ser, porque la religión no está para promover ni la violencia ni el odio, sino más bien para tender puentes, para tender lazos, para ser solidarios. Nosotros sabemos por una carta de San Pablo que dice, Cristo derribó
el muro del odio con su cuerpo y nos ha hecho hermanos. Lo que antes nos separaba, ahora nos une. Para nosotros como cristianos esa es la visión. Pero hay otras religiones que tienen otras visiones. De hecho, el Papa termina diciendo que el diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, por amabilidad o por tolerancia. El objetivo de ese diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y de amor. No se dialoga simplemente para no tener problemas, sino más bien para fomentar los valores de paz, de amor, de amabilidad, de respeto, de fraternidad. Eso es lo que va a ser el diálogo, inclusive ecuménico, que al final el Papa promueve o nos propone una oración ecuménica. Y con esto estamos terminando pues prácticamente la encíclica. Muy bien, y yo creo que algo muy importante que debemos de recordar, que ahorita nos planteó también el video y el Padre Daniel está cerrando este capítulo 8, que el ser humano tiene mucha riqueza en el ámbito de la religión, de la fe. Es muy importante porque se tiene que escuchar también, en esa libertad religiosa auténtica, tiene que ser escuchado el punto de vista de la religión. Pues solamente se escucha el punto de vista de los poderosos, el punto de vista de los llamados científicos, como si ciencia y fe estuvieran divididas, pero no, la ciencia y la fe van en la perspectiva de la misma realidad. Es el mismo Dios de la ciencia, el mismo Dios de la fe, o sea, no son dos dioses diferentes. Entonces hay que tener encuentros de diálogo. Por eso es importante todo esto. Nosotros hemos tenido la experiencia, Padre Daniel, Padre Sergio, un servidor, de estar en encuentros con otras visiones de religión, y qué difícil es para todos el poder llegar a un consenso, porque incluso entre nosotros como cristianos, es que si te juntas con ellos ya eres del ala progresista, ¿no? Y, o sea, todo este tipo de cosas que yo creo que tendríamos que ir pues quitando esas barreras. Aquí yo creo que el Papa ha hecho grandes esfuerzos. Nuestro Padre Obispo Don Roberto también ha tenido encuentros con otras religiones, incluso en este tipo de pandemia, pues se estuvieron orando con pastores, etcétera. Nosotros hemos tenido ya encuentros también con ellos y tenemos cosas del bien común, por ejemplo, exponer nuestros puntos de vista acerca del aborto, ahora que se está en estas sesiones de las cámaras sobre el aborto, pues también tenemos el derecho de expresar nuestras perspectivas de fe, ¿verdad? Pero no descartarnos, sino también escucharnos. Y yo creo que en eso es el sano respeto. Sí hay que escuchar la voz de todos, incluidas las voces de las religiones. Y quiero también decir por aquí, Efi Álvarez nos dice, nos da gusto verlos a los tres. Gracias. Magdalena Contreras, buenas noches Padre, Dios los bendiga. Guillermo Franco Casillas, hola, buenas noches Padre, saludos Guillermo, Dios te bendiga, un gusto saludarte. Y Parroquia Guadalupe, Venta de Carpio, imagínense a quién manda saludos. Sí, aquí, pues ya saben, el Padre. Entonces, saludos a la parroquia de... También la parroquia San Pablo Apóstol nos está viendo. Sí, saludos a la parroquia de San Pablo Apóstol. En YouTube, Padre, no hay comentarios. Yo sé que tienes aplicación, Padre. Aquí nos dice José Zúñiga, mi esposa tiene 62 años. Gracias, vamos a poner en oración lo que comentaba sobre la renovación de los ministros. Rosa Hernández dice, gracias Padre Daniel por la información para bajar la encíclica. Ya ahí están en los comentarios las ligas para que lo puedan hacer. Héctor Tigres Flores dice, mañana podrían mencionar en la misa a mi tía María Teresa González Sánchez a 2 semanas de su fallecimiento. Claro que sí. Lorena Reséndiz Ruiz dice, si se invirtiera más en alimentos y no en armas, no habría tantas necesidades en el mundo, pero por desgracia el negocio de la guerra es más lucrativo para los poderosos. Ciertamente. Teresa Rodríguez dice, buenas noches padres, Dios los bendiga, muchas gracias Tere. Y son todos en YouTube. ¿No hay? No hay. Aquí, no sé si leyeron ese de Rita. Yo creo que la agresión no debe ser
en ningún lado, ni con palabras, ni gestos, ni acciones, pero somos de mecha corta y enseguida nos prendemos y humillamos, descalificamos. Creo que a muchos nos hace falta trabajar en esto, empezando por mí, yo creo que empezando por todos. Por todos, sí, claro. Y por ahí creo que ya nos mandaron más. Sí, ahí Erika Valencia dice, buenas noches, padres, Dios los bendiga, gracias por esta información. ¿Cuántas cosas se podrían evitar practicando el amor fraterno? Carmen Delgado, un documento con una gran riqueza, y así como ustedes nos lo han explicado, es maravilloso. Muchas gracias, Dios los bendiga, muchas gracias, Carmen. Gloria Márquez, somos una comunidad bendecida por todas estas enseñanzas que nos dan y por tener a 3 sacerdotes para nosotros. Tere Aguilar, muchas gracias por sus enseñanzas. Dios los bendiga, buenas noches, que descansen. Gaby Durán, saludos a todos desde Coacalco. Muchas gracias, Gaby. Hasta Coacalco ya. Muy bien. Pues agradecemos mucho las atenciones que han tenido hacia este programa. Ya vieron que fue un acercamiento, pero entre amigos creo que nos dimos una idea y agradecemos sus comentarios, porque creo que sus comentarios nos hacen enriquecer este programa, y también creo que el punto de vista de los comentarios fue muy puntual, muy bueno. Estamos muy contentos de que haya esa interacción entre nosotros. Y por otro lado, pues también les estamos haciendo la invitación. La parroquia ya inicia el próximo lunes nuestro camino de fiesta patronal. La vamos a tener el 18 de octubre. Entonces el lunes tendremos una presencia muy especial del padre Álvaro Solano. Álvaro Solano es el padre encargado de las misiones en nuestra diócesis, y vamos a tener un tema con él que lo vamos a pasar en este espacio sobre la Jornada Mundial de las Misiones y sus implicaciones en la vida parroquial. Entonces, Padre Álvaro, ya desde ahora estamos orando por ti y gracias por aceptar esta invitación que te hicimos. Entonces, vamos a estar muy atentos. El tema va a ser a las 6 de la tarde, para que tengamos presente eso. Va a haber una pequeña modificación. Ya a las 7 tendremos la misa de fiesta, que por ahí nos va a visitar el Padre Antonio Contreras Ramírez. Venancio Antonio. Entonces, él estará presidiendo la Santa Misa. Primero ahí estaremos los padres. Entonces, nos vemos prácticamente entre amigos a las 6 y a la misa a las 7. Ojalá nos puedan acompañar. Y el miércoles, que también tendremos entre amigos un especial de la fiesta patronal, lo vamos a tener también a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Entonces, habrá esa modificación la siguiente semana, 6 de la tarde sus programas. Ojalá nos acompañen y síganos en todas las transmisiones. Vamos a tener los Rosario Misionero, vamos a tener unas vísperas solemnes, el acatistos, en fin, varias cosas bonitas en esta fiesta, que no la podremos hacer totalmente presencial como hubiéramos querido, y en otros años lo hemos hecho, pero eso no va a implicar que no tengamos esa alegría, y que nos puedan seguir a través de estos medios de comunicación, y los que nos siguen más allá de nuestra parroquia, nos dará mucho gusto recibirnos a través de estos medios. Sí, de hecho va a ser como una mezcla de fiesta patronal virtual con algunos elementos presenciales, ¿no? Todo siempre con las medidas pertinentes para que evitar cualquier circunstancia, ¿no? Así que los invitamos el próximo lunes, el inicio ya de nuestra fiesta patronal de los 12 Apóstoles 2020. Muy bien. Y entre amigos cambiamos de locación. En este especial nos vamos a ir a otro lado a hacer la transmisión. Ahí espérenlo de veras. Sí, espérenlo ahí. Sí, vamos a tener nuevo foro, así que así como se cambian a veces, es la renovación del foro. Ahora va a haber otro foro, así que otra ocasión. Así que pues les esperamos y les invitamos la próxima semana. Muy bien, pues muy agradecidos. Y Padre Sergio, si nos das la bendición, ¿verdad? Con esa santidad que le caracteriza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Marilena Márquez Guido y Luis Mata, gracias por sus comentarios. Dios les bendiga.